Imagina esto: un hospital en Liverpool, un custodio distraído por un segundo, y un narco británico que, contra toda lógica, decide levantarse y simplemente caminar hacia la libertad. No hubo disparos, no hubo violencia, no hubo persecuciones. Solo un silencio incómodo, un pasillo blanco, y un hombre que desapareció como si se hubiera evaporado del planeta. Ese hombre era Sean Walmsley, el narco invisible, el fugitivo que puso en jaque a la policía británica y que obligó a Interpol a iniciar una cacería internacional digna de una película. ¿Quién era realmente? ¿Cómo logró escapar frente a todos? ¿Y cómo sobrevivió meses enteros siendo el hombre más buscado del Reino Unido? Hoy te voy a contar su historia completa: la vida, la fuga, la persecución y la caída final. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver supera cualquier guión de Hollywood. Liverpool, una ciudad conocida por sus puertos, su historia obrera, su música y sus calles llenas de vida. Pero también es un lugar donde, en los rincones más oscuros, se forman los hombres que aprenden a sobrevivir como sea. Y uno de ellos fue Sean Walmsley. Antes de que su nombre apareciera en titulares, antes de que se convirtiera en uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido, Walmsley era simplemente otro joven silencioso de los barrios más complicados de la ciudad. No destacaba por su presencia, ni por su fuerza, ni por su estilo. Sean era el tipo de persona que pasaba desapercibida, y justamente eso lo volvió peligroso. Desde joven observaba, analizaba, entendía sin que nadie le explicara cómo funcionaba su entorno. Mientras otros buscaban hacerse notar, él prefería desaparecer entre multitudes, escuchar conversaciones que no le correspondían y aprender las reglas del juego sin que nadie supiera que estaba jugando. El Liverpool estaba en un momento complicado. Las bandas locales peleaban por el control del tráfico de drogas, un negocio que movía millones incluso en los barrios más pobres. La violencia era parte del paisaje, pero dentro de ese caos se encontraban algunas oportunidades y Sean fue uno de ellos. No era un matón, no era un soldado de calle, era algo diferente. Su ascenso dentro del mundo criminal no fue violento, fue matemático. Pasó de mensajero a intermediario, de intermediario a coordinador y de coordinador a una pieza clave dentro de una red que movía droga, dinero y poder sin dejar rastros claros. Su mayor habilidad no era disparar, sino planear, organizar, simplificar, optimizar. En un mundo donde la mayoría accionaba por impulso, Walmsley pensaba a largo plazo, y eso lo convirtió en un activo valioso para la organización criminal que empezaba a dominar la ciudad. Sus socios lo describían como silencioso, pero siempre un paso adelante. La policía lo describió como un fantasma, y sus enemigos preferían no describirlo en absoluto. A diferencia de otros narcotraficantes que presumían autos, relojes y lujos, Walmsley vivía con perfil bajo. No llamaba la atención, no hacía ruido, no publicaba nada. Para cualquier vecino era simplemente otro hombre sin aspiraciones, sin ambiciones claras, sin historia. Pero en realidad estaba construyendo un imperio. Durante esos años Walmsley entendió algo. El poder real no lo tienen los que se muestran, sino los que nadie ve venir. Para cuando la policía comenzó a notar su nombre, él ya había movido demasiado dinero, demasiados contactos y demasiadas piezas. Era parte esencial de una red que abastecía una buena parte del norte de Inglaterra. Cada operación, cada entrega, cada negocio clandestino tenía su toque. Precisión quirúrgica. Sin errores, sin testigos, sin huellas. Pero como ocurre en el crimen organizado, el problema no siempre viene de afuera. A veces viene de casa. Y una discusión interna, un conflicto mal manejado y un asesinato que jamás ocurrió, pusieron a Sean Walmsley en el centro de una investigación que lo llevaría directo a prisión. Lo que nadie imaginaba es que ese mismo hombre, tímido, discreto y casi invisible,
Estaba a punto de protagonizar una de las fugas más audaces de la historia del Reino Unido. Porque en el mundo de Sean Walmsley, la invisibilidad no era un defecto, era su arma más poderosa. Toda organización criminal tiene un punto de quietud, un momento en el que las tensiones internas, las lealtades rotas y las ambiciones descontroladas terminan explotando. Para la red de Liverpool, ese momento llegó con un asesinato, uno que cambiaría la vida de Sean Walmsley para siempre. A medida que la organización crecía, también crecía la paranoia. Más dinero, más territorio, más poder. Y con todo eso, más ojos vigilando, más bocas hablando y más manos queriendo lo que no les pertenece. El equilibrio dentro de la banda era frágil, sostenido por acuerdos no escritos y por la amenaza constante de la violencia, hasta que un día ese equilibrio se rompió. La policía empezó a escuchar rumores, rivalidades internas, desacuerdos por dinero, traiciones silenciosas, nada concreto, nada comprobable, pero algo se estaba cocinando dentro del grupo. Y en el centro de todo ese caos apareció el nombre de un miembro que, según las autoridades, había cruzado una línea que no debía cruzar. Ese hombre era un colaborador cercano a Walmsley, alguien que conocía rutas, contactos, proveedores, demasiada información y demasiado descontento. Una noche cualquiera, en una zona residencial alejada del bullicio, ese hombre fue encontrado muerto. Un ataque rápido, calculado, limpio, sin testigos, sin cámaras, sin errores. La clase de asesinato que solo puede ejecutarse con ayuda interna. Para la prensa fue un crimen más, en la guerra entre bandas. Para la policía fue la pieza clave para conectar a Walmsley con un homicidio. Y para la organización, fue el inicio del fin. Los investigadores empezaron a reconstruir la escena. Llamadas, movimientos extraños, vehículos vinculados al grupo. Todo parecía apuntar a un complot interno. Pero había un detalle que llamó la atención desde el primer momento. Walmsley estaba demasiado cerca del problema, demasiado involucrado, demasiado presente. A pesar de su reputación como el hombre invisible, esta vez no pudo evitar las miradas. Había mensajes sospechosos, testimonios que lo situaban cerca del entorno de la víctima, y lo más incriminante, gente dentro de su propia organización que empezó a hablar. Walmsley fue arrestado. La policía lo consideró una figura clave detrás del asesinato. Los agentes sabían que no era un sicario, que no era el que apretaba el gatillo, pero sospechaban que su mente, la misma que había organizado operaciones impecables durante años, había planificado ese crimen. Durante el juicio, los fiscales pintaron un portrato muy claro. Sean Walmsley, el cerebro silencioso, el estratega frío, el hombre que eliminaba problemas antes de que crecieran. La defensa intentó argumentar lo contrario. No había pruebas directas, no había ADN, no había arma asociada. Pero en la corte británica, a veces no necesitas pruebas físicas. Basta con que el rompecabezas encaje demasiado bien. El veredicto fue rápido. La sentencia devastadora. Cadena perpetua. Walmsley escuchó la decisión sin mostrar emociones, sin llorar, sin protestar, sin mirar a nadie. A ojos del público, un criminal más caía. A ojos de la policía, por fin atrapaban a un fantasma. Pero en la mente de Sean Walmsley, ese día no marcaba el final de su vida. Marcaba el comienzo de un plan que llevaría años preparar. Porque para un hombre como él, la prisión no era un destino. Era simplemente otro problema que debía resolver. Para la mayoría de los criminales, la prisión es un final. Para Sean Walmsley, fue el inicio de su obra maestra. Tras la sentencia, Walmsley fue trasladado a HMP Walton, una de las cárceles más estrictas y endurecidas del Reino Unido. Un lugar donde la rutina, el control y la vigilancia son las únicas constantes. Ahí no hay espacio para los errores, no hay privacidad, no hay segundas oportunidades. Desde el primer día Sean entendió que ese entorno estaba diseñado para quebrar a los hombres, los pasillos interminables, las celdas frías, los horarios rígidos, la presencia constante de guardias que no dudan en usar la fuerza. Pero también entendió algo más importante. Dentro de ese sistema tan rígido había grietas, y él era experto en encontrarlas. En prisión los días se vuelven idénticos entre sí: levantarse, contarse, comer, trabajar, encerrarse y repetir.
Esa monotonía destruye voluntades, pero Sean Walmsley la usaba como un mapa. Observaba, calculaba, memorizaba los tiempos, los movimientos de cada guardia, el horario exacto en el que las puertas se abrían, los minutos de retraso en cada cambio de turno, las distracciones que podrían ocurrir durante el almuerzo o durante las rondas nocturnas. Mientras los demás presos hablaban, peleaban o soñaban con salir en libertad condicional, él trabajaba en silencio. Su mente no estaba en la celda, estaba en su futuro escape. Pero la cárcel no era solo un estudio logístico, también era un lugar donde las tensiones internas podrían volverse mortales. Walmsley sabía que algunos compañeros querían impresionarlo y otros querían matarlo. Su reputación como cerebro del crimen lo convertía en objetivo. Por eso adoptó la misma estrategia que lo había hecho ascender en las calles de Liverpool: ser invisible. Caminaba con la mirada baja, evitar conflictos, ignorar provocaciones, nunca aceptar favores, nunca pedirlos. Era un fantasma también dentro de prisión. Los guardias notaron su comportamiento frío, casi clínico. No era violento, no era impulsivo, no reaccionaba. Pero eso era precisamente lo que los inquietaba. Un criminal tranquilo es un criminal que está pensando. Con el tiempo a Walmsley se le permitió acceder a trabajos dentro de la prisión, a consultas médicas rutinarias y desplazamientos controlados por los pasillos. Y en cada uno de esos momentos tomaba nota. Cada puerta que se abría, cada cámara que giraba, cada guardia que era reemplazada por otro. A los ojos de las autoridades era simplemente un preso más cumpliendo su condena. A los ojos de los demás reclusos, era alguien a quien dejar en paz. Pero en su mente, la fuga ya había comenzado. Un año después de su encarcelamiento, Walmsley encontró su oportunidad. Un problema de salud, aparentemente menor, que comenzó a mencionar al médico personal. Dolor abdominal, molestias constantes, náuseas inexplicables, síntomas difíciles de comprobar, fáciles de exagerar, perfectos para un hombre con su nivel de paciencia. La estrategia funcionó. Las consultas médicas se volvieron frecuentes. Los guardias empezaron a conocerlo, bajaron la tensión. Veían a Walmsley como un preso dócil, casi resignado, pero nada de eso era real. Durante semanas, luego meses, Sean construyó una imagen cuidadosamente diseñada. La del hombre enfermo, débil, sin fuerzas para causar problemas. Una interpretación digna de Oscar. Una interpretación que lo llevaría a un hospital y fuera del alcance de los muros de la prisión. Lo que nadie sabía era que tras esa fachada, Walmsley había puesto en marcha una de las minas más sorprendentes de todo el Reino Unido. Porque para él, la cárcel no era el final, era solo una estación de paso hacia su libertad. Las prisiones no suelen cometer errores, pero cuando un preso logra manipular el sistema, el error nunca parece un error, parece rutina. Y eso fue exactamente lo que consiguió Sean Walmsley. Después de meses reportando dolor abdominal, los médicos de prisión finalmente determinaron que necesitaba un tratamiento externo en un hospital de Liverpool. Nada extraordinario, nada urgente. Solo una consulta más, en apariencia. Para los oficiales aquello era parte del protocolo. Para Walmsley era la primera pieza de su rompecabezas final. La transferencia fue programada con discreción. 2 guardias armados, un vehículo oficial, esposas reforzadas y un trayecto directo al hospital. Todo bajo control, todo según el manual. Lo que nadie sabía era que ese viaje no era un traslado médico. Era la columna vertebral de un plan que llevaba más de un año perfeccionándose. La mañana del traslado, Walmsley actuó exactamente como los guardias esperaban. Frío, calmado, obediente. Se dejó esposar sin resistencia. No habló, no preguntó nada, ni siquiera hizo contacto visual. Parecía un hombre resignado a su destino. Pero dentro de su cabeza, cada segundo estaba calculado. El vehículo avanzó por las calles de Liverpool sin incidentes. Los guardias, tensos pero confiados, mantenían sus procedimientos al pie de la letra. Sin embargo, había un detalle clave que ellos ignoraban. El punto exacto del trayecto donde las cámaras urbanas tenían puntos ciegos. Walmsley los había memorizado desde hacía meses. Sabía dónde las calles quedaban parcialmente ocultas por los edificios, dónde la señal era irregular y dónde un vehículo podía detenerse sin levantar sospechas. Ese día, el hospital estaba más concurrido de lo habitual,
pacientes entrando y saliendo, ambulancias llegando cada pocos minutos, personal corriendo de un lado a otro. Un caos perfecto para perderse en él. Los guardias acompañaron a Walmsley a una sala de espera privada. Allí, mientras los médicos se preparaban para evaluarlo, los oficiales lo sentaron, revisaron sus esposas y esperaron. Un traslado rutinario, sin nada especial. Pero justo afuera del edificio, un coche oscuro se detuvo. Las ventanas polarizadas impedían ver al interior. El motor seguía encendido, y dos figuras encapuchadas, vestidas completamente de negro, descendieron. A las 2 en punto, hora exacta del desplazamiento médico, las puertas corredizas del hospital se abrieron, y el caos comenzó. Los encapuchados irrumpieron en la sala donde Walmsley estaba custodiado. No gritaban, no dudaban, no disparaban. Actuaban con una precisión quirúrgica, como si hubieran ensayado cada movimiento 1.000.000 de veces. Uno de ellos apuntó directamente a los guardias. El otro se dirigió a Sean. Y en ese instante, todo se congeló. Los guardias levantaron las manos, conscientes de que estaban superados. El hospital quedó paralizado. Pacientes, doctores, enfermeros, todos quedaron inmóviles ante la velocidad y la coordinación del ataque. Walmsley, que supuestamente estaba enfermo, débil y en dolor, se levantó sin esfuerzo. Sus ojos antes apagados ahora brillaban con algo que no mostraba desde hacía mucho tiempo: determinación. Los atacantes le entregaron ropa nueva, una chaqueta oscura y una gorra. Uno de ellos cortó las esposas con una cizalla compacta. Todo en menos de 15 segundos. El plan no era una improvisación, era una operación militar en miniatura. Mientras los guardias seguían apuntados por las armas, Walmsley salió caminando hacia el vehículo negro. Se subió sin volver atrás. Las puertas se cerraron. El copiloto dio una última mirada alrededor, y con el rugido del motor, desaparecieron entre el tráfico. En ese momento, el Reino Unido acababa de perder al preso más importante de todo Liverpool. Pero nadie lo sabía todavía, porque la fuga de Sean Walmsley no terminó al salir del hospital. Apenas estaba comenzando. Mientras la policía trataba de entender lo que había sucedido, Sean ya estaba preparando la parte más audaz de su fuga: abandonar el país sin dejar rastro. Cuando el coche negro se alejó del hospital, no solo se llevaba a un fugitivo, se llevaba el honor de la policía británica, la seguridad del sistema penitenciario y la tranquilidad de toda una ciudad. Dentro del hospital, todo era caos. Los guardias, todavía en shock, gritaban por radio la frase que ningún oficial quiere pronunciar: «El preso ha escapado». Repito, «el preso ha escapado». La noticia llegó primero a la policía local, luego a los mandos superiores, después a los medios y finalmente a toda Inglaterra. En cuestión de minutos, Sean Walmsley pasó de ser un criminal encerrado a convertirse en el hombre más buscado del país. Pero lo que nadie sabía es que su fuga no dependía de la improvisación, ni siquiera dependía de su banda. Depende de algo mucho más simple y mucho más peligroso: tiempo. Desde el minuto cero, Walmsley sabía que la policía activaría un protocolo muy claro: cerrar roteras, revisar cámaras, levantar controles en puentes y estaciones. El problema es que esos protocolos funcionan para fugitivos desesperados, no para un hombre que llevaba más de un año calculando cada movimiento. El coche negro siguió una ruta que evitaría las cámaras clave, usando calles estrechas, zonas industriales y barrios donde la vigilancia era mínima. A los 15 minutos, el vehículo se detuvo en un estacionamiento abandonado. Allí, otro coche esperaba. Color distinto, distintas placas, distintos conductores. Walmsley cambió de vehículo sin decir una palabra. Parecía un fantasma moviéndose entre sombras. Cada paso que daba había sido coordinado con precisión quirúrgica. Para cuando la policía revisó las cámaras de las avenidas principales, él ya no estaba en la ciudad. La operación se expandió rápidamente. Se enviaron alertas a aeropuertos, puertos, estaciones de tren. Se publicaron fotografías en los medios. Se advirtió al público que no se acercara al fugitivo. Incluso se activó una alerta nacional. Pero Sean ya estaba lejos de todo eso, porque su objetivo no era esconderse en un barrio, ni huir temporalmente, ni esperar a que las cosas se calmaran.
Su objetivo era mucho más audaz: salir del país, y sunto. Durante las siguientes 24 horas, la policía lanzó una cacería masiva. Helicópteros sobrevolando Liverpool, inspectores interrogando a familiares, amigos, antiguos asociados, vecinos, vehículos ciegos rodeando la prisión, como si temieran un segundo ataque. Pero cada puerta que tocaban, cada pista que revisaban, los llevaba al mismo resultado: nada. Era como si Sean se hubiera desvanecido del planeta. Los oficiales de inteligencia comenzaron a trabajar bajo una nueva hipótesis. Walmsley no estaba escondido. Walmsley estaba en movimiento. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia Escocia? ¿Hacia Gales? ¿O quizá hacia Londres buscando un vuelo clandestino? La verdad era aún más desconcertante. Mientras las autoridades analizaban mapas, generaban perfiles psicológicos y revisaban cámaras, Sean no estaba en las carreteras principales, no estaba en estaciones, ni siquiera estaba cerca de Liverpool. Estaba utilizando conexiones que no aparecían en ningún registro: puertos privados, barcos pesqueros, vehículos sin placas. Lo que para la policía era una fuga improvisada, para él era una ruta diseñada con meses de anticipación. Y aunque los oficiales estaban haciendo todo lo posible por atraparlo, cada minuto que pasaba jugaba a favor de Sean, porque la policía perseguía un fantasma, y los fantasmas nunca dejan huellas. Pero aún faltaba la parte más insólita, el movimiento que nadie esperaba, el giro que convirtió esta fuga en una de las más sorprendentes de toda Europa. La policía tenía una ventaja: números, tecnología, recursos. Pero Sean Walmsley tenía algo que ellos no: un plan tan absurdo que era perfecto. Mientras los agentes revisaban fronteras y vigilaban aeropuertos, Sean se movía hacia un lugar que jamás habría aparecido en un mapa de inteligencia: la costa del norte de Inglaterra. Un sitio sin glamour, sin tráfico turístico, sin cámaras, sin autoridades atentas. Un lugar donde nadie esperaría que un fugitivo de alto perfil estuviera planeando su fuga. Llegó allí en un vehículo que había cambiado 3 veces desde su fuga del hospital. Cada coche lo alejaba más del radar. A esas alturas era prácticamente invisible. La policía, mientras tanto, hacía conferencias de prensa, publicaba fotos y prometía capturarlo. Pero Sean estaba ocupadísimo, viendo el mar. Porque su ruta fuera del país no sería terrestre, no sería aéreo, ni siquiera sería a través de un puerto comercial. Sería por agua. Y no en un barco, no en Berry, no en una lancha, sino en algo mucho más pequeño, mucho más maniobrable y totalmente inesperado: una moto acuática. Sí, un narco británico, fugitivo, buscado en todo el país, iba a escapar en una moto acuática. Pero detrás de esa idea, aparentemente ridícula, había una lógica brutalmente inteligente. Las motos de agua no son escaneadas en puertos. Son rápidas, ágiles y pueden moverse entre olas sin ser detectadas. Desde ciertos puntos de Inglaterra es completamente posible llegar a Europa continental. Y lo más importante, nadie, absolutamente nadie, estaría buscándolo en el mar. Sean lo sabía y lo aprovecharía. El contacto que le proporcionó la moto acuática era un viejo conocido de los bajos fondos marítimos. Un hombre que trabajaba entre barcos pesqueros, cargamentos ilegales y rutas discretas. Nadie preguntaba nombres, nadie pedía documentos. Solo dinero. Y Sean aún tenía mucho. Cuando llegó al cobertizo costero donde esperaba su transporte, el mar rugía con olas intensas, golpeando las rocas con fuerza. El viento era violento, helado, cortante. Parecía el peor día para salir en moto acuática. Pero para un fugitivo, era el mejor. Cuanto peor fuera el clima, más difícil sería para la policía controlar la costa. Menos helicópteros volando, menos patrullas en las playas, menos civiles que podrían verlo desde la costa. La moto estaba lista. Negra, compacta, tan modificada que parecía más un misil que un vehículo recreativo. El contacto le entregó un traje para el frío, guantes, un casco sin distintivos y una mochila ligera. Dentro de ella, solo lo esencial: dinero, documentos falsos,
un teléfono seguro y coordenadas para su llegada a un punto aislado de Europa. Sean subía a la moto. El motor ronroneó como un animal esperando ser liberado. Se acomodó, respiró hondo y miró por última vez la costa inglesa. No había dramatismo, no había dudas. Todo estaba calculado. Apretó el acelerador y la moto salió disparada, cortando el agua como un cuchillo afilado. Las olas golpeaban, el viento lo cegaba, el frío le perforaba los huesos, pero él no reduce la velocidad ni un segundo. Mientras tanto, a kilómetros de tierra adentro, la policía británica hacía cartas, desplegaba drones, instalaba controles de carretera, creyendo que Sean seguía escondido en algún barrio de Liverpool. Pero Walmsley no estaba escondido, no estaba huyendo entre calles. Estaba surcando el Mar del Norte camino a su libertad, dejando atrás no solo la policía, sino al país entero. Lo que Sean no sabía es que su llegada a Europa no sería tan silenciosa como esperaba, porque aunque él había burlado al Reino Unido, otro país estaba por interceptarlo. El Mar del Norte es uno de los más fríos, impredecibles y peligrosos del mundo, un lugar donde incluso los pescadores experimentados evitan navegar en días de tormenta. Pero para Sean Walmsley era la autopista perfecta hacia una nueva vida. Durante horas, la moto acuática avanzó entre olas violentas. El viento lo golpeaba como agujas. El agua helada le entumecía las manos y los labios. El horizonte se volvía una línea borrosa entre nubes negras y un mar embravecido. Pero Sean no reduce la velocidad ni un segundo. Cada minuto que pasaba en esas aguas lo alejaba más de Inglaterra y lo acercaba a Europa. Finalmente, cuando la costa europea apareció a lo lejos, la emoción no lo relajó. Lo tensó más, porque cruzar el mar era solo la mitad del plan. La otra mitad era sobrevivir al continente. La moto acuática se acercó a un punto aislado de la costa belga. Un sitio sin turistas, sin cámaras y sin vigilancia fronteriza activa. A esa hora, solo el sonido de las olas y del viento acompañaban su llegada. Sean empujó la moto hasta una zona rocosa, donde la escondió bajo una lona preparada previamente por sus contactos. Luego caminó hacia un pequeño sendero que lo llevaría a una carretera secundaria. Ahí, estacionado como si nada, había un coche viejo, discreto, con llantas desgastadas y una pintura que parecía sobrevivir por milagro. No llamaba la atención. Perfecto. Dentro del vehículo se encontró un envolto. Dinero, un teléfono nuevo y documentos falsos bajo una identidad que llevaba meses esperando ser usado. Nombre nuevo, nacionalidad nueva, vida nueva. Todo parecía ir bien. Demasiado bien. Porque mientras Sean pensaba que había burlado no solo a la policía británica, sino también a los controles europeos, no sabía que desde el momento en que tocó tierra, ya no estaba solo. En Bélgica, un barco pesquero había reportado ruidos de motor inusuales en medio de la tormenta. Ni una hora normal. Y cuando eso llegó a oídos de la policía portuaria, se inició una alerta discreta. No sabían que era Walmsley, pero sabían que había algo extraño en esa zona. Cámaras de tráfico secundarias, que no estaban conectadas al sistema principal, británico captaron la silueta del coche viejo, que salía de la costa. Una imagen borrosa, casi irreconocible, pero suficiente para generar sospechas. Y mientras Sean avanzaba hacia el interior de Bélgica, pensando que estaba a 2 pasos por delante del mundo, la policía europea empezaba a unir piezas sin siquiera saberlo. La Interpol, por su parte, ya había emitido una notificación roja. El nombre de Sean Walmsley, o al menos el que creían conocer, estaba ahora en bases de datos de 194 países. Fronteras, aduanas, aeropuertos, puertos, policías locales. Todos recibieron la alerta. Sean no sabía qué tan rápido estaba cambiando la situación. En su mente, el continente era una zona gris donde podía perderse fácilmente. Un lugar lleno de rutas clandestinas, contactos criminales y ciudades donde un fugitivo podía desaparecer. Y tenía razón. Pero también había una verdad incómoda. Europa no es el mismo lugar para un turista que para un prófugo internacional. Mientras conducía hacia Anvers, un coche oscuro lo siguió durante algunos kilómetros, manteniendo una distancia quirúrgica. No aceleraría, no se acercaba, solo observaba. Walmsley no se dio cuenta al principio. Estaba cansado, helado, agotado por el mar. Pero cuando dobló 2 veces y el mismo coche dobló detrás de él, algo dentro de su instinto,
Ese instinto que lo había mantenido vivo en las calles de Liverpool y que ahora debía salvarlo otra vez, despertó. Miró por el retrovisor. El coche seguía. No sabía si era la policía, no sabía si era una banda rival, no sabía si era un cazarrecompensas. En ese momento, Europa ya no era un refugio. Era una trampa. Sean apagó las luces, se metió en un callejón, tomó una ruta improvisada, y cuando volvió a la vía principal, el coche ya no estaba. Silencio total. Oscuridad. Una calma engañosa. Sean respiró hondo. Creía que lo había perdido, que aún tenía el control. Pero la realidad era otra. Su llegada a Europa no había pasado desapercibida, y lo que le esperaba no sería una vida de libertad, sino el capítulo más peligroso de su fuga. Porque en ese continente había ojos que sabían exactamente quién era. Para un fugitivo internacional, llegar a Europa es apenas el primer paso. A partir de ahí, el juego cambia y las reglas se vuelven más peligrosas. Sean Walmsley lo sabía. Sabía que sin aliados, sin dinero y sin documentos, su libertad duraría horas. Por eso apenas puso pie en Bélgica, activó la parte más riesgosa de su plan: contactar a su vieja red criminal. No eran amigos, no eran socios, eran hombres que trabajaban en el lado oscuro de Europa. Traficantes, contrabandistas, falsificadores, transportistas ilegales. Gente que se mueve entre puertos clandestinos, almacenes abandonados y bares donde no se pregunta tu nombre ni de dónde vienes. Sean no confió en ellos por lealtad, confió porque les había pagado. Mucho. La red funcionaba como una telaraña. Un pez pequeño lo llevaba a otro, luego a otro, hasta finalmente llegar al contacto principal. Un nombre que todos conocían pero nadie nombraba. Un intermediario, que había ayudado a fugitivos antes que él. Un fantasma dentro del submundo europeo. Lo llamaban simplemente el barquero. El barquero controlaba rutas ilegales entre Bélgica, Holanda y Alemania. Si necesitabas desaparecer, él encontraba un lugar para ti. Si necesitabas viajar sin pasar por fronteras oficiales, él te llevaba. Si necesitabas documentos, él los conseguía. Pero nada era gratis, y mucho menos seguro. Cuando Sean lo contactó, desde un teléfono que cambiaría apenas minutos después, recibió instrucciones claras. Un almacén en las afueras de Anvers, medianoche, solo, sin armas, sin preguntas. Walmsley llegó allí con el traje húmedo aún del viaje en moto acuática. El aire olía a madera vieja, aceite y humedad. El silencio era tan denso que cada paso hacía eco. Y entonces, entre las sombras, aparecieron tres figuras. Una de ellas era el barquero. Alto, delgado, manos grandes, rostro inexpresivo. Caminaba como alguien que no teme nada, porque nadie se atreve a tocarlo. «Llegaste vivo, eso es bueno», dijo, en un inglés quebrado. Sean no respondió, solo asintió. El barquero. «Te llevaremos lejos, pero Inglaterra no es el único problema. Interpol te quiere, y si te encuentran aquí, nos jodes a todos». Ese tono, frío y directo, dejaba claro que no había amistad, negocio en solitario. Le entregaron ropa nueva, un pasaporte falso y un itinerario improvisado que cambiaba cada pocas horas para evitar patrones predecibles. Esa noche, Walmsley fue trasladado a un apartamento pequeño, en un edificio ruinoso donde nadie miraba a nadie. Ahí, pasó 3 días encerrado, esperando instrucciones. Las noticias en la televisión mostraron su rostro por todas partes. En Inglaterra lo llamaban extremadamente peligroso. En Europa lo describían como altamente móvil. Y su fotografía se multiplicaba como una plaga. Pero dentro de aquel apartamento, la verdadera amenaza no venía de la policía. Venía de la red criminal que lo protegía. Porque a medida que aumentaba el precio por información sobre su paradero, también aumentaba la tentación. Los criminales no piensan en ética, piensan en dinero. Y capturar a un fugitivo de alto perfil podía significar una fortuna mucho mayor que cualquier pago que Sean pudiera ofrecerles. La tensión se volvió palpable. Miradas sospechosas, susurros entre los pasillos.
llamadas en idiomas que Sean no entendía, puertas que se abrían y se cerraban en horarios extraños. Y una noche, mientras dormía en un sillón incómodo, con un ojo abierto, escuchó algo que le heló la sangre. El británico vale más entregado que escondido. Era la voz de uno de los guardias que debían protegerlo. Esa frase todo cambió. Lo que debía ser su red de apoyo se había convertido en una amenaza mortal. Walmsley no tenía otra opción. Tenía que huir de quienes lo estaban ayudando, antes de que lo vendieran al mejor postor. Porque en Europa, un fugitivo no escapa solo de la ley, escapa también de los criminales que pueden enriquecerse entregándolo. Y Sean estaba a punto de descubrirlo de la forma más peligrosa. Sean Walmsley pensaba que lo más difícil sería escapar de Inglaterra. No, lo verdaderamente difícil era sobrevivir a Europa. Cuando escuchó aquella frase, el británico vale más entregado que escondido, algo dentro de él se activó. Ese instinto frío, casi animal que lo había mantenido con vida en las calles de Liverpool y que ahora debía salvarlo otra vez. A partir de esa noche, todo cambió. Cada ruido detrás de la puerta, cada sombra moviéndose en el pasillo, cada conversación en un idioma que no entendía, todo podía ser una trampa. Todo podía significar el final. Sean sabía que la red criminal que lo estaba protegiendo no operaba por lealtad, operaba por dinero. Y cuando Interpol intensificó su búsqueda, cuando su rostro apareció en todos los rincones del continente, cuando la recompensa por información aumentó, la ecuación se volvió simple. Traicionarlo era más lucrativo que salvarlo. Walmsley no podía quedarse esperando a que alguien lo vendiera. Tenía que moverse. Tenía que desaparecer incluso de aquellos que le habían abierto las puertas. Una madrugada, mientras el guardia de turno dormía en una silla oxidada, Sean tomó la decisión. Agarró la ropa más discreta que encontró, una chaqueta gastada y una gorra sin marca, un poco de dinero suelto, y salió por la ventana del baño del apartamento. Saltó al callejón, rodó por el piso, se levantó sin hacer ruido, y escapó caminando entre la oscuridad, mezclándose entre borrachos, trabajadores nocturnos y sombras europeas. El barquero, al enterarse de la fuga, no se enfureció. Sonrió, porque sabía exactamente lo que significaba. Sean había dejado de ser cliente, ahora era mercancía, y valía más capturado que protegido. A partir de ese momento, la red criminal entera se lanzó a la cacería. Querían capturarlo antes que la policía. Querían ser ellos quienes cobraran la recompensa. Toda Europa se convirtió en un tablero donde Sean era la presa y todos los demás, los cazadores. Durante los días, Walmsley se mueve entre trenes regionales, refugios improvisados, estaciones de servicio, carreteras secundarias. Dormía poco, comía casi nada. Cambiaba de ruta cada pocas horas. Evitaba cámaras, controles, cualquier interacción humana. Pero el continente no es infinito, y sus recursos tampoco. En una estación de gasolina, cerca de la frontera con Alemania, un empleado lo reconoció. No estaba completamente seguro, pero lo suficiente para enviar un mensaje anónimo diciendo: «Creo que vi al fugitivo británico». Ese mensaje activó un efecto dominó. La policía local revisó cámaras, identificó a un hombre con características similares, siguió su rastro hasta un pequeño estacionamiento. Una patrulla se acercó, luego 2, luego 3. Sean, exhausto, hambriento, deshidratado, no lo vio venir. Cuando salió del baño de la estación, 3 agentes ya estaban esperándolo. No levantaron la voz, no desenfundaron las armas, solo lo rodearon con precisión. Sean entendió la situación al instante. Miró a izquierda y derecha. No había salida. No había rutas alternativas. No había moto acuática, coches cambiados o contactos criminales. Solo él. Y 3 policías que sabían exactamente quién era. Uno de los agentes habló con calma. Se acabó. Sean no respondió. Por primera vez desde su fuga del hospital, sus ojos mostraron algo distinto a cálculo. Cansancio. No intentó correr.
No intentó pelear, solo levantó las manos. Lo esposaron, lo subieron a un vehículo policial y con sirenas apagadas, discretas, lo trasladaron bajo la vigilancia de agentes armados. Así terminó la fuga de Sean Walmsley. No en una persecución cinematográfica, no en un tiroteo, no en un enfrentamiento final, sino en una estación de gasolina, en un país extranjero, a manos de policías que ni siquiera estaban específicamente buscándolo, pero que al final fueron quienes cerraron el círculo. Europa había sido refugio, y también su trampa. Cuando Sean Walmsley fue capturado en aquella estación de gasolina, la noticia cruzó Europa en cuestión de horas, pero en Liverpool, la reacción fue completamente distinta. Porque para la policía británica, Sean no era solo un fugitivo, era un desafío, una burla al sistema, un hombre que escapó justo frente a sus narices dejando en evidencia fallos, errores y negligencias que las autoridades querían olvidar lo antes posible. Su extradición fue rápida. Envuelto en una seguridad digna de un terrorista de alto perfil, escoltado por agentes armados y trasladado bajo un hermetismo absoluto, Sean regresó al país donde todo había comenzado y donde todo terminaría. Cuando el avión aterrizó en suelo británico, la prensa ya esperaba. Cámaras, micrófonos, helicópteros sobrevolando la zona. El narco invisible de Liverpool. El hombre que se fugó delante de todo sin disparar un solo tiro y que luego sobrevivió a una Europa dispuesta a venderlo. Estaba de vuelta. Pero Sean llegó distinto, más delgado, ojeroso, más silencioso que nunca. Había pasado meses huyendo, escondido, sin dormir bien, sin comer bien, sin saber si cada día sería el último. Y ahora, por primera vez, se encontró en un lugar donde ya no tenía que correr. La prisión. De inmediato, fue enviado a una de las cárceles más seguras del Reino Unido. Aislamiento parcial, custodia reforzada, revisión constante. Nada de privilegios, nada de errores, nada que pudiera darle una segunda oportunidad para escapar. Las autoridades no iban a repetir el mismo fallo 2 veces. Y mientras tanto, el juicio continuaba. Los fiscales lo presentaban como un criminal cómodo, violento, peligroso. La prensa sensacionalista lo pintaba como un genio del escape, un fantasma urbano, un narco con habilidades casi cinematográficas. Pero la verdad era más gris, más humana, más real. Sean era simplemente un hombre que aprovechó una mezcla perfecta de descuidos, astucia y suerte. La sentencia era inevitable, y cuando finalmente llegó, no sorprendió a nadie. Una condena más larga, más dura, más estricta, sin posibilidad de concesiones. La fuga del hospital no solo lo había convertido en uno de los fugitivos más buscados del Reino Unido, también había sellado su destino. Pero aquí es donde la historia se vuelve curiosa, porque mientras Sean pasaba sus días en una celda pequeña, fría y silenciosa, allá afuera, su nombre crecía, se convertía en leyenda entre ciertos círculos, un ejemplo de cómo un hombre común, sin entrenamiento militar, sin millones, sin contactos poderosos, logró escapar de un operativo policial perfectamente armado. Videos, documentales, foros, historias recontadas una y otra vez. El mito de Sean Walmsley empezó a vivir fuera de las rejas, en Internet, en la cultura popular, en la fascinación que la sociedad siempre ha tenido por las fugas imposibles. Mientras él, encerrado, contaba los días, el mundo seguía hablando de su fuga, de su audacia, de su frialdad, del momento exacto en el que aprovechó el descubierto de un guardia, salió caminando y se convirtió en humo. Porque aunque su libertad terminó, su historia no. Ahí afuera, su nombre sigue brillando con ese tono que solo tienen los fugitivos legendarios. Personas que desafiaron lo establecido, que rompieron las reglas, que escaparon aunque fuera solo por un instante. Sean Walmsley podrá estar tras las rejas, pero su fuga, esa, sigue viva.